dice que está representada por la que representan a la sociedad, ¿no? Los consejos de coordinación regional, los consejos de coordinación municipal, que ustedes sabrán, los consejos de autoridades regionales, municipales. Yo digo, si ellos representan a la sociedad, entonces aquí no representan a los regidores, aquí no representan los consejeros regionales, a la sociedad que no representan. Ese es el problema, son temas que algún día conversaremos más adelante de repente, de donde nos hacemos de burocracia, de comisiones, de consejos, y cada vez que hay que resolver un problema tiene que pasar por 80.000 manos, ¿no? Y al final no se resuelve el problema. Pero bueno, lo cierto es que aquí había que instrumentalizar una forma mediante la cual la población pueda directamente controlar al que detente. Y decía que existen estos tres mecanismos: revocatoria, revisión de autoridades y demanda de revocatoria de autoridades, que es un tema que ahora está en el tintero, está de moda y está en actualidad, en plena actualidad. Y de repente esa es la razón por la cual se ha titulado esta conferencia magistral la revocatoria y los derechos de participación y control político ciudadano, porque el título realmente es actual. Claro, lo que sucede es de que la revocatoria, si quieren, es una especie de elección con un efecto al revés, o contrario. En una elección el pueblo que da poder, da poder. En una revocatoria, ¿qué hace el pueblo? Quita poder, así de sencillo. A través de una elección, el pueblo elige autoridades. A través de una revocatoria, el pueblo destituye a la autoridad. Entonces, en principio, la revocatoria se aplica o se debería aplicar contra todas las autoridades que asumen el cargo por elección popular. ¿Por qué razón? Porque así como tiene el pueblo derecho de dar poder, debería también tener el derecho de quitar el poder antes de que termine su mandato, ¿verdad? Pero a este respecto no nos olvidemos de que las normas son hechas por personas humanas. Las leyes son hechas por políticos, son hechas por personas que defienden intereses particulares, de grupo, partidarios y algunas veces intereses nacionales, pero la gran mayoría de veces intereses particulares. Y esta es la razón por la cual, cuando uno revisa el alcance de estos mecanismos de control, se encuentra con que hay varios alcances que no están satisfaciendo las expectativas que, por ejemplo, podemos tener todos los que estamos acá esta noche. Porque cuando yo digo en principio que la revocatoria se aplica contra todas las autoridades que asumen el cargo por elección popular, agrego, pero no todas. No todas. Porque los legisladores, cuando dan la norma, dicen, hay que controlarlos, hay que controlar a todos. Para nosotros no, nosotros no. Nosotros los controlamos entre nosotros. Y eso es lo que han hecho, así en palabras sencillas. Y es por eso que la revocatoria solo es aplicable contra las autoridades regionales que asumen el cargo por elección popular, contra las autoridades locales, provinciales y distritales, y contra los jueces que asumen el cargo por elección popular. Consecuentemente, no es posible aplicar el derecho a revocatoria contra la presidencia de la República ni tampoco contra los legisladores. En mi opinión, yo creo que también debería aplicarse contra la presidencia de la República y contra los legisladores. Porque si así como tenemos derecho de darle poder, deberíamos también tener el derecho de quitarles el poder. Y no esperar que llegue el fin de su mandato para recién ahí decir, uff, por fin se fueron. Porque no quedaba otra alternativa. Esta misma facultad que nosotros tenemos de controlar directamente al que detente el poder, vía revocatoria, a los regionales, locales, jueces que asumen el cargo de elección popular, debería ser también un mecanismo de control directo de la población para las autoridades, para la presidencia de la República, así como también para los legisladores. ¿Por qué? Porque es una forma, un mecanismo que va a permitir conservar, preservar, garantizar, ¿qué cosa? La legitimidad en el ejercicio del poder. Y así como hay autoridades que de repente salieron elegidos con un alto porcentaje de votación, en el camino, como consecuencia de su gestión de gobierno, pueden ir perdiendo esa legitimidad y al final terminar con poco apoyo popular. Y ese es el momento en el cual la población debería
no tener que esperar el término de su mandato, sino decirle hasta acá no más, ya no das más, hemos comprobado que no tienes facultades, no hay condiciones, y que todo lo que hayas ofrecido no lo vas a poder cumplir, entonces deja que otros lo hagan. Y eso es lo que va a dar lugar a que la revocatoria sirva ¿para qué? Para legitimar el ejercicio del poder. No hay posibilidad que se aplique, por lo menos hasta ahora, y como dicen que la esperanza es lo único que se pierde, tengo la esperanza que un parlamento responsable en algún momento modifique la ley y la Constitución y permita que el alcance que tenga la revocatoria también comprenda a la Presidencia de la República y a los propios legisladores. Cuando se aplican las normas responsablemente, no tiene por qué haber temor de que se pueda generar desgobierno. Como por ejemplo, yo sí tengo mis temores de lo que ha sido el resultado de la modificación a la cual sometieron esta ley 26.300 que estamos comentando, cuando por ahí salieron especialistas en derecho electoral o constitucional diciendo de que debía modificarse esta ley que regula la revocatoria porque no sirve la ley, no cumple el objetivo. ¿Y cuál era la explicación? Yo decía, ¿cómo es posible de que de 100% de revocatorias que se solicitan solamente llega efectivamente a revocarse el 10%? Yo me acuerdo que decía en su momento, ¿quién dice que no funciona la institución cuando solamente se iba a revocar el 10%? ¿Acaso nos olvidamos de que hay que tomar en cuenta para comenzar la forma como de repente pueden haber recolectado las firmas? Porque a veces, miren lo que ha pasado en Lima, esas denuncias que hay. A veces los que están con sus planillones lo llevan aquí, ya han cortado una bolsa, y le dicen que firma, compadre, que tiene una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar, firma acá, y firmamos. Y así ya recolectaron el número de firmas suficientes para presentar la solicitud. Pero una cosa es que se presente la solicitud y que se dé fecha o se convoque a la consulta popular, y otra cosa que ese que firmó de una forma vote también de la misma forma, porque una cosa es firmar y uno objetivamente ve cómo firma, y otra cosa es a la hora de votar, donde el que va a votar no se olvide que el voto además de ser libre, ser igual, obligatorio hasta los 70 años de edad, es también secreto, y uno cuando va a votar está solo. Únicamente la acompaña su conciencia. Claro que hay algunos que tienen mala conciencia, pero solamente la acompaña su conciencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no tiene por qué necesariamente votar como fue la orientación de la manera como firmó. Entonces, allí se va a tener una clara, efectiva y real voluntad popular. Entonces, decían de que unos que, como mencionaba, se dice que especialistas en la materia, de que hay que rebajar el porcentaje. O sea, lo que decía la norma era de que para revocar una autoridad se requería 50% más uno de votos del total de electores que aparecen en el padrón electoral correspondiente. Ejemplo, en un distrito donde hay 1000 ciudadanos que forman parte del padrón electoral, en un distrito de estos, para solicitar la revocatoria del regidor, del alcalde, en fin, solamente se exige 25% de esos 1000. O sea, 250 de los 1000 tienen que firmar el padrón, para que pueda ser procedente el pedido de revocatoria. Y en la consulta tenían que votar para que efectivamente se destituya la autoridad de 2000, por lo menos 501, o sea, 50% más uno del total de electores. Y la gente y los especialistas estos, que se dicen conocedores del tema, decían que era muy alta la barrera que tenía que alcanzarse para poder revocar la autoridad. Y por eso al final eran pocos los que se destituían. Ese no es un criterio que se debe manejar, porque lo que se va a evaluar o legitimar no es la elección, es la gestión del gobierno. Y algo más decir, ¿cómo es posible que hay alcaldes que se eligen
con el 15, con el 18, con el 20%, y para destituirlo se exige el 50%. Pues sí es posible, porque una cosa es la cantidad de votos que obtuvo la autoridad cuando fue elegida, y otra cosa es la opinión ciudadana, cómo califica la gestión de un gobierno, de un gobernante, de una autoridad, después de un determinado plazo de tiempo. Como decía hace un momento, ¿qué nos asegura que una autoridad que fue elegida con el 60%, de repente a la vuelta de un año, 2 años, ha aumentado su porcentaje de aprobación porque ha hecho una buena gestión de gobierno, como también puede haber bajado al límite, ¿no? Está al 10, 9%, en un solo dígito, porque hizo una mala gestión de gobierno. Lo que va a evaluarse en una revocatoria es la gestión de gobierno, no es su elección, no es su elección. Lamentablemente, estas recomendaciones llegaron a los legisladores quienes no conocen este tema, y lo peor, los que recomendaron son gente, como más de una vez hemos mencionado en voz alta, por eso lo repito acá con toda franqueza, transparencia y sinceridad, son pues doctrinarios, son gente que estudia mucho, está encerrado horas y horas según en su biblioteca, revisando toda la literatura que hay, y ahora que el internet nos permite entrar casi a todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Pero no son capaces de ensuciarse los zapatos para conocer esta realidad, pues esa es la verdad, ¿no? Terminaron por convencer a los legisladores y modificaron la norma. Y hoy, ojo, que esto es lo que está vigente en este momento, y es lo que se va a aplicar en las próximas consultas populares revocatorias que se vayan a cabo este año, en los próximos meses. Dice que para revocar la autoridad solo se exige 50% más uno de los votos válidamente emitidos. Y eso cambia totalmente el concepto. Ejemplo, en la consulta popular, para que no se anule, tienen que ir a votar, según dice la norma modificada también, más del 50%. De los 1000, del ejemplo, imaginemos que van a votar no 500, que van a votar 700. De los 700, 200 votan en blanco. 200 votan en blanco, pero votaron. 100, lo que no le puede decir al alcalde en su cara, se lo dicen en el voto. Anularon el voto, pero votaron. Es un voto viciado. 200 votos en blanco, 100 viciados, suman 300, quedan 400. Los 400 son la suma de los votos, uno por el sí y otro por el no. Esos 400 son los votos válidamente emitidos. Para revocar la autoridad, de acuerdo a la modificatoria, se requería solo, ojo lo que voy a decir, en este ejemplo, 201 votos. ¿A ustedes les parece justo, correcto, procedente, razonablemente responsable que 201 ciudadanos puedan más que 1000? Pues eso es lo que está ahora vigente. Eso es lo que está vigente como consecuencia de la modificación de la ley 25.300 en este tema de la revocatoria. Y esto es, creo, lo peligroso, porque un mínimo porcentaje de gentes no puede tener tanto poder como para destituir una autoridad. Yo creo, honestamente, de que es necesario que para que se destituya una autoridad independiente en cuanto a votos obtuvo en su elección, esta tiene que ser una decisión producto de un porcentaje de votos que concurran hacia la institución con tendencia al consenso. Por eso es que debe por lo menos conservarse, mantenerse la norma que disponía antes de su modificación, que tenía que ser 50% más uno de los electores. O sea, en el ejemplo 1000 tenían que votar un mínimo de 501 a favor de la revocatoria y no 201. Pero bueno, lo comento porque hemos venido no solamente a repetir lo que dice la norma, sino a hacer estos comentarios críticos para de repente dejarles esta preocupación para aquellos que les interese este tema, lo analicen y vean de que en el Perú todavía, como decía el poeta, hay mucho hermanos que hacer. En el tema relacionado, para ir terminando, porque yo entiendo que su paciencia tiene límites, como todos sabemos, una exposición
los primeros 15, 20 minutos atiende al conferencista con mucho interés, con mucha preocupación, ¿no? Los próximos 10 minutos ya comienzan a preocuparse, a qué hora termina, es hora, ya estoy cansado, ¿no? Y los siguientes 15 minutos ya comienza a acordarse nuevamente del expositor, pero para quitarlo. Ya antes que me quiere decir que ya voy a terminar, ya voy terminando, porque lo que queda tiene que ver con las otras instituciones que también permiten que la aclaración controle del portador de poder. Y la remoción está auditada, pero como habíamos señalado, es para que esa autoridad que asuma el cargo por designación. Pero aquí tampoco se debe mucho, porque las mismas limitaciones que tiene la revocatoria las tiene la remoción. Nosotros tenemos autoridades a nivel nacional que son designadas, que son los ministros de Estado. Un gobierno presidencial como el nuestro se caracteriza precisamente porque el jefe del Ejecutivo designa, nombra los miembros de su gabinete sin intervención de nadie. Si queremos ser más estrictos, podríamos decir, claro, primero designa al presidente del Consejo de Ministros y a propuesta de este a los demás ministros, pero igual que todo queda en casa, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que otro órgano distinto lo controle, como sí sea el caso del parlamentarismo, otras estructuras gubernamentales. Lo cierto es que no son designados, pero aquí el legislador también lo dejó a ellos a buen recaudo. No hay posibilidad que nosotros le pidamos, por ejemplo, a la ministra de Educación, señora, Sala, se ríe, ¿no? Ríe los cuentas, el problema de los maestros, ¿no? Es solamente el Parlamento. Es el único mecanismo de control. La remoción solo puede el pueblo ejercerla contra las autoridades designadas por el gobierno nacional, el gobierno central o el gobierno regional en los niveles, ahí viene la diferencia: regional, departamental, provincial e distrital. Por lo tanto, los ministros de Estado no están competidos dentro de esta posibilidad de control político que ejerce la población sobre las autoridades. Yo creo también, al igual que hicimos con el caso de la revocatoria, que debería ser entender la opción o la oportunidad del pueblo de poder también controlar a las autoridades designadas, inclusive a nivel nacional. Y en cuanto se refiere a la demanda de rendición de cuentas, si quieren, para que se entienda mejor, es una especie de interpelación, similar a la que le aconteció con la ministra Salas hace muy pocos días. Pero esto es un derecho que le corresponde a la población, a la ciudadanía. ¿Contra qué autoridades? Para no precisar el cual, solamente digo, contra las autoridades que están sujetas a revocatoria y a remoción o a remoción. Por lo tanto, las autoridades nacionales no están sujetas a que nosotros, el pueblo común, corriente y silvestre, pueda exigirles que rindan cuentas. Ellos son, entre ellos, los que van a controlarse. No hay opción de que el pueblo lo pueda hacer directamente. Pero no deja de ser importante de saber que tenemos, efectivamente, la opción de poder exigir que rinda cuentas a la autoridad regional, a la autoridad municipal, local o distrital, a las autoridades designadas o electas, sobre dos temas en particular, como se llama la norma: sobre ejecución presupuestaria o sobre la forma o manera como manejan los recursos propios. Son dos temas sobre los cuales la población puede presentar un pliego interrogatorio y que desde los 60 días posteriores, después de haberse usado el requerimiento de la autoridad correspondiente, esta debe de responder por escrito, según se señala en el medio de comunicación más importante de la zona, de la región, y que pueda ser conocido por el común de la gente. Obviamente no sobre cualquier tema, solamente sobre esos dos temas: ejecución presupuestaria y el manejo de los recursos propios. Pero creo que es un avance. Cierto de que, como estamos viendo, hay algunas limitaciones en cuanto se refiere a la utilización de estos mecanismos de control. Pero también es verdad que se ha avanzado. Se ha avanzado tanto que nosotros podemos ya calificarnos como que somos un Estado que tiene una democracia directa o semidirecta. Pero lo más importante es saber de que hay interés en la población y
que este interés que hoy se restringe de repente, como esta noche, a un ámbito de personas con su formación, como son ustedes, con sus estudios, selectas en cuanto que son profesionales, unos y otros que están a punto de serlo. Debe ser también difundidos estos temas, creo yo, en el común de la gente. La población, los vecinos de la localidad, deben de conocerlo. El tema de la plena seguridad, muchos de los que estaban aquí presentes no conocían estos temas. Y ojo que son estudiantes de Derecho, ojo que son abogados. No lo va a decir ya quién lo conocía y ahora sí lo conoce. Pero si algo quisiera yo haber alcanzado esta noche de haberlos motivado suficientemente para decirles de que hay instrumentos en nuestro sistema constitucional, en nuestro sistema político que nos permiten de que la población pueda más directamente participar en el manejo del documento. Pero antes de eso, y sobre todo, lo que necesitamos nosotros es educación. Un pueblo que no tiene cultura política, un pueblo que no tiene educación cívica, un pueblo que desconoce sus derechos, es un pueblo condenado a vivir cualquier sistema, menos un verdadero sistema democrático. A vivir en todo caso una demagogia. La democracia, para que pueda desarrollarse, no solamente debe ser una democracia como forma de gobierno, sino debe ser una democracia como forma de vida política, en la que todos, sin excepción, puedan participar. Pero para participar efectivamente, tenemos que educarnos, tenemos que culturizarnos, tenemos que desarrollar nuestra capacidad intelectual. Alguien decía hace muchos años, si el pueblo es el soberano, hay que comenzar por educar al soberano.